¿Por qué algunas personas pueden desarrollar burnout en un trabajo y otras personas no en el mismo trabajo? En este video vamos a estar respondiendo a esta pregunta. Vamos a estar analizando las causas del burnout, entendiendo cómo se desarrolla y sobre todo cuáles son las variables involucradas para poder entender entonces cómo se puede afrontar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicoeducando. En el episodio anterior hablamos sobre los factores laborales y su importancia en el desarrollo del burnout. Hablamos que se trata de una interacción entre los factores laborales y las variables individuales, y la manera en que estos interaccionan tiende a generar el burnout. Para explicar esto un poco más, vamos a hablar del modelo interaccional. El modelo de ajuste en burnout, en esencia, implica que el burnout es el resultado de una discrepancia entre cuáles son mis expectativas como individuo en diferentes áreas en lo que corresponde a mi trabajo y cuál es la realidad del trabajo, cuáles son los sistemas y la manera en que se distribuye el trabajo en la organización. Mientras mayor sea esta discrepancia entre mis expectativas y los resultados y la realidad del trabajo, mayor va a ser mi tendencia al burnout, y mientras menor sea esta discrepancia, menor va a ser la tendencia al burnout. Entonces, notemos que este modelo se construye sobre la conceptualización de lo que hablamos en el episodio anterior, en donde decíamos que esto es resultado de una interacción entre dos elementos. No podemos solamente hablar de factores individuales, porque nos estamos perdiendo el hecho de cómo se relacionan estos factores con el ambiente de trabajo que desarrolla burnout. Partiendo de esta conceptualización, vamos a hablar sobre las dimensiones más estudiadas de cómo se pueden producir estos desajustes entre el trabajador y el espacio de trabajo para conducir a burnout, porque es importante poder hacer un correcto diagnóstico, poder entender qué es lo que está causando el burnout en una persona en particular, para poder entender cómo mejor poder lidiar con la situación. Si no hacemos este correcto diagnóstico, podemos estar tratando de modificarlo de una manera equivocada. Por ejemplo, si hay factores involucrados que están muy en juego en la causa del burnout, por más que uno cambie de trabajo, va a poder llevar sus factores individuales consigo mismo a otros trabajos, teniendo los mismos resultados y las mismas experiencias. Y al revés, si el punto central tiene que ver con factores laborales, por más que uno quiera trabajar factores individuales en otro espacio, la situación no va a cambiar. Entonces, hablemos un poco más sobre este modelo de ajuste. En este modelo se encuentran 6 áreas o 6 dimensiones principales que son las que tienden a generar burnout cuando hay un desajuste grande entre las expectativas y la realidad del trabajo. Estas 6 dimensiones vamos a ir hablando cada una en profundidad y cuáles son los aportes individuales y los aportes laborales. Y estas 6 dimensiones son la carga de trabajo, la sensación de control sobre el propio trabajo, las recompensas, la sensación de justicia, la sensación de comunidad y los valores. Vamos a hablar en detalle de cada una de estas 6 áreas. En primer lugar, todo el mundo suele pensar en lo más obvio cuando hablamos de burnout, que es la carga de trabajo. Y la manera en que la carga de trabajo tiende a generar burnout, primero correlaciona muchísimo con el factor de agotamiento emocional de la experiencia de burnout, es decir, el estar físicamente agotado, el no tener energía para hacer más cosas. Y uno de los conceptos centrales desde el lado laboral es que cuando la carga de trabajo es demasiado grande como para que un trabajador pueda realizarla de manera adecuada, o sea, es decir, terminar correctamente con el trabajo, esto tiende a generar burnout, ¿sí? De manera sencilla, los recursos no son suficientes para hacer frente a la tarea que uno tiene que realizar. Entonces, una frase típica que encontramos en este tipo de escenarios es: no tengo tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Tengo una lista de tareas que es interminable y esto tiende a llevar al agotamiento. Cuando uno nunca puede ponerse al día con el trabajo, cuando uno no tiene tiempo de relajación, cuando encima esta carga de trabajo empieza a comerse tiempo de mi vida privada, de mi vida personal, esto tiende a llevar al agotamiento y al burnout en el trabajo. Este es como uno de los conceptos centrales y los más obvios y los primeros que solemos pensar. Pero algo no tan obvio es ¿y cómo se relacionan los factores individuales con la sobrecarga del trabajo? Y acá lo que encontramos es que hay personas que pueden tener un trabajo que sea más independiente, que no tenga tanto una sobrecarga externa de trabajo, sino que la sobrecarga de trabajo puede ser autoimpuesta. Es decir, hay personas que por factores motivacionales pueden verse muy impulsadas a buscar trabajo extra. Pueden querer, por ejemplo, agradar a los demás, agradar a jefes, agradar a colegas y por lo tanto sobrecargarse de trabajo que ellos mismos pueden solicitar. Puede haber factores que tengan que ver con la asertividad, con no poder decir que no y no poder rechazar el trabajo extra, cuando el trabajo extra no es una imposición, sino que puede ser algo optativo. Hay personas también que, por ejemplo, cuando tienen tiempo libre suelen canalizarlo a través de trabajo. Entonces, están todo el tiempo empezando un nuevo emprendimiento, un negocio secundario, alguna changa, algo extra para hacer fuera del trabajo que termina generando el mismo contexto de burnout a través de la sobrecarga de trabajo, a través de sentir que no tengo tiempo para hacer todo lo que me gustaría estar haciendo.
Ahora, notemos que entonces acá ya tenemos una distinción muy importante para hacer. Si la sobrecarga de trabajo tiene que ver principalmente con factores laborales, entonces sí la solución va a pasar por disminuir esta carga de trabajo desde el ambiente laboral o redistribuirla. Ahora, si la sobrecarga de trabajo tiene que ver con factores individuales, con uno mismo estar buscando trabajo extra y no poder administrar el tiempo, ahí va a ser importante poder trabajar estos factores individuales porque si no lo mismo va a pasar en otros tipos de trabajo. Y de vuelta notemos cómo esto se trata de un desajuste entre las expectativas, porque hay trabajos que pueden tener una cierta carga de trabajo, sea alta o sea baja, pero si esta es equivalente a las expectativas del trabajador, uno puede no desarrollar burnout. Por eso siempre hablamos de este modelo de ajuste e interacción. Ahora, otro de los componentes más estudiados que conducen al burnout tiene que ver con la dimensión del área de control, y esto a veces no es tan obvio, pero sí conduce al burnout. El control se refiere a la percepción de cuánto control, cuánto orden y cuántas tomas de decisiones yo tengo sobre mi propio trabajo. Es decir, hay trabajos, por ejemplo, donde uno puede estar desde factores laborales. Uno puede estar experimentando muy pocos espacios de toma de decisiones, muy poco control. Uno puede estar siendo sobremonitoreado por un jefe o por un encargado. Es decir, hay personas que pueden controlar hasta la manera en que uno ordena sus cosas dentro de un escritorio de trabajo. Y por lo general lo que se encuentra es que a medida que pasa el tiempo de que un trabajador está en un espacio de trabajo, por lo general, a medida que va adquiriendo experiencia y conocimiento sobre el tema, suelen gustarles tener un poco más de autonomía, poder tomar un poco más de decisiones sobre cómo realizar el trabajo. Lo que ocurre con ambientes extremadamente controladores es que hay un desajuste entre la responsabilidad del trabajador, que se siente responsable por la calidad de su trabajo y por el resultado de su trabajo, pero por otro lado no siente que tiene el control o que puede tomar decisiones para poder influir en el resultado del trabajo. Si yo me siento responsable por cómo va a ser el producto que estoy realizando, pero no puedo influir de ninguna manera en el resultado que estoy obteniendo porque no tengo un poder, porque no tengo espacio para tomar decisiones, eso tiende a generar burnout. En el extremo contrario, también hablando de factores de trabajo, encontramos ambientes donde la distribución de tareas no es clara, donde los roles no están bien delimitados, donde por ejemplo a una persona se la puede contratar como community manager con expectativas de que maneje las redes sociales, por ejemplo, de la organización, y en la práctica puede encontrarse que lo que se espera de manera implícita de este trabajador es que, por ejemplo, realice cuestiones de contabilidad, cuestiones de marketing, cuestiones de edición de videos, cuestiones que no estaban claras, que no estaban especificadas dentro de las funciones de las personas. Entonces, en este tipo de ambientes donde los límites no son claros, donde no están claramente distribuidas las funciones y las expectativas, tiende a conducir al burnout porque justamente hay un desencuentro, hay un desajuste entre las expectativas individuales y las organizacionales. Porque si las expectativas no son claras y no son explícitas, es muy difícil que haya un correcto acuerdo, un correcto ajuste. Una persona puede no saber que la empresa está esperando que realice más trabajo del que realmente está haciendo, porque estas expectativas no son explícitas, o por el contrario, una persona, por ejemplo, volviendo al ejemplo del community manager, puede estar trabajando de manera excesiva, puede estar cumpliendo con funciones extra, funciones adicionales, puede estar respondiendo mensajes a toda hora y por ahí esto no es lo que se espera del lado de la empresa. Por ahí esto excede enormemente las expectativas, pero la persona se siente puesta a prueba. Acá vemos también cómo interactúan los factores individuales. Entonces, de vuelta, notemos que en este punto estamos hablando siempre del desajuste entre el grado de control o el grado de autonomía que ofrece el ambiente laboral y el grado de autonomía o control que a la persona le gustaría tener. Ahora, es importante también aclarar en este punto el rol de los factores individuales con respecto a la sensación de control en el trabajo. Por un lado, lo que se encuentra como predictor del burnout es lo que se llama locus de control externo. Es decir, la percepción de que yo tengo un grado muy bajo de agencia y de control sobre diferentes aspectos de mi trabajo y resultados de mi trabajo. Y lo interesante de este componente es que tiene más que ver con una percepción personal que con hechos externos realmente comprobables. Entonces una persona puede tener la sensación de que no tiene el control o que no tiene un espacio para tomar decisiones, cuando esto en realidad tiene que ver más con variables individuales, más que con realmente factores externos. Y esta primera distinción es fundamental porque va a cambiar la manera en que se aborda el burnout si viene por esta cuestión. Porque si está más influida por factores individuales, esto voy a tener que trabajarlo para poder modificarlo. El otro punto principal que tiene que ver con factores individuales tiene que ver con un poco el extremo contrario, que es las altas expectativas de control que pueden no ajustarse con las posibilidades que ofrece la organización o que ofrece la empresa. Por ejemplo, una persona puede querer tomar decisiones sobre aspectos fundamentales del funcionamiento de la empresa y esto excede las responsabilidades o las posibilidades que ofrece su puesto de trabajo.
Entonces esto también va a generar este desajuste que tiende a llevar al burnout. Tiende a llevar al burnout sobre todo porque genera una sensación de cinismo. Si para mí es importante realizar un buen trabajo y obtener buenos resultados, pero siento que no estoy pudiendo influir en los resultados de la manera que a mí me gustaría, uno termina muchas veces desapegándose de los resultados obtenidos, y esto correlaciona mucho con el componente de despersonalización en el trabajo, con el componente de estar haciendo las cosas un poco más de manera mecánicas y no involucrarme realmente con mi trabajo. Y por último, uno de los factores protectores en esta área, en la área de control, tiene que ver con la asertividad. La asertividad implica justamente poder hablar este tipo de cuestiones, poder comunicar cuáles son mis funciones o cuáles son mis expectativas de trabajo, o poder preguntar qué es lo que se espera de mí en un área determinada, para justamente no ir acumulando resentimiento y rencor hacia el espacio de trabajo. Y también implican poder comunicarlo y poder tener esta discusión y este diálogo de manera adecuada, de manera asertiva justamente, de manera que se llegue a resultados concretos, a poder aclarar estas cuestiones y poder tomar una decisión sobre si las expectativas del trabajo y mis expectativas como trabajador son compatibles, si estamos buscando lo mismo o no. Implica poder llevar esta comunicación de manera no agresiva. Esto implica poder tomar primero un paso hacia atrás, poder notar qué es lo que está pasando en esta dinámica de trabajo, cuánto tiene que ver con el trabajo, cuánto tiene que ver con mis propias expectativas y qué es lo que quiero hacer al respecto. Si quiero comunicarlo de manera clara, aclarando cuáles son los hechos, cuáles son mis pensamientos, cuáles creo que son las expectativas que estás teniendo, y a ver cómo lo podemos resolver. El entrenamiento en asertividad es algo que se puede trabajar en terapia y es un recurso, y de hecho lo trabajamos un montón en cuestiones que tienen que ver con burnout. Otra de las áreas centrales que se encuentra que llevan al burnout tiene que ver con la sensación de recompensa, y acá de vuelta hablamos de el ajuste. El ajuste entre cuál es mi percepción de cuánto me estoy esforzando yo y qué tan valiosas son las recompensas que estoy obteniendo a cambio en relación a mi esfuerzo. Y esto es un poco más complejo de lo que parece, ¿sí? Porque solemos pensar en primer lugar que la dimensión de recompensas tiene que ver con el salario, y que mientras más alto sea el salario, más contentos vamos a estar y más ajustados vamos a estar a el trabajo en esta dimensión. Pero en realidad, de vuelta, tiene que ver en realidad con un ajuste entre las propias expectativas. Y las propias expectativas muchas veces están fundadas no solamente en relación a mi trabajo y mi salario, sino también en comparación al trabajo percibido de otras personas. Entonces se pueden dar situaciones muy interesantes que conducen al burnout. Por ejemplo, una persona puede estar trabajando mucho y puede estar teniendo justamente un salario acorde, un salario muy elevado, puede estar conforme con su salario. Entonces el burnout no pasa porque el salario propio sea bajo, sino que, por ejemplo, el burnout puede pasar por ver que un colega, que un compañero de trabajo está trabajando menos que uno mismo, se está esforzando menos que uno mismo, y por ahí tiene el mismo salario o un salario incluso menor, pero igualmente siento que en la ecuación el esfuerzo que yo pongo contra mi salario es menos proporcional que el bajo esfuerzo que otra persona realiza contra su bajo salario. ¿Se entiende esto? Entonces es muy interesante esto, porque no tiene tanto que ver solamente con la relación de mi trabajo con mi salario, sino también tiene que ver con lo que yo percibo de otras personas dentro de la organización o dentro de otras organizaciones. Es decir, qué tan proporcional es mi percepción de esfuerzo con trabajo en comparación a mi percepción de otros esfuerzos contra otros salarios. Entonces es súper interesante esta área, y acá de vuelta se nota mucho los factores individuales, porque algo que pasa muchas veces es que no tenemos una correcta percepción de cuánto otra persona se puede estar esforzando. Entonces muchas veces uno puede entrar en percepciones de que lo que yo estoy recibiendo no es justo o no es adecuado, cuando en realidad esto uno lo puede plantear como un hecho, lo puede plantear como un problema más de los factores laborales o de los factores de la organización, cuando puede estar en realidad muy fuertemente influenciado por mis propias características personales, ¿sí? Por una distorsión entre mi percepción del trabajo de los demás. Porque algo que pasa en realidad es que nosotros tenemos un registro total de cuánto nosotros nos esforzamos. Para ponerlo más claro, si nosotros estamos conviviendo con alguien, por ejemplo, y tenemos que lavar los platos, uno por lo general tiene siempre el registro de cuando yo lavo un plato. Me acuerdo siempre que lo lavo y lo registro ese momento. Pero por lo general no tengo el registro 100% correcto de todas las veces que otra persona lavó un plato. Entonces a lo largo del tiempo esto suele generar una distorsión en mi percepción de cuánto yo aporto y cuánto otra persona aporta. Este es un sesgo que está muy frecuente y que, bueno, suele ser una fuente importante de conflictos. Entonces, uno de los puntos más importantes en este aspecto es poder dar un paso hacia atrás y poder evaluar en realidad
cuánto de esto son mis propios pensamientos y cuánto de esto realmente tiene que ver con factores externos y con hechos externos. Y esto muchas veces se trabaja en terapia, por ejemplo en terapia cognitivo-conductual a través del diálogo socrático, que son una serie de cuestionamientos que buscan en realidad acercarnos a la evidencia para poder empezar a clarificar cuánto de esto tiene que ver con factores laborales, cuánto de esto realmente son cuestiones que el trabajo no está recompensando adecuadamente mi esfuerzo y cuánto puede tener que ver con percepciones laborales. Así que de vuelta el factor individual es fundamental. Y otro punto muy importante, hablando sobre el factor de recompensas y su relación con el burnout, es que las recompensas no se tratan solamente de salario, no se trata solamente de plata y de dinero, sino que también las recompensas tienen que ver con el reforzamiento social, es decir, con el reconocimiento sobre el propio trabajo. A veces uno puede estar esforzándose un montón y puede tener un salario con el cual está conforme, pero no obtiene el reconocimiento social por el propio trabajo. El trabajo pasa invisibilizado, los jefes no lo reconocen, los colegas tampoco, y lo que se encuentra muchas veces es que de vuelta es una variable individual. Hay muchas personas que valoran mucho más el reconocimiento social que el dinero. Y sobre todo esto suele pasar a medida que el sueldo aumenta y que uno puede cumplir, puede satisfacer sus necesidades básicas, puede tener seguridad económica y no estar preocupado de acá a los próximos meses, empieza cada vez a cobrar mucho más peso el impacto que tenga el reconocimiento social de mi propio trabajo. Y como otra variable de interés en el espacio individual con respecto a los reforzadores es la falta de claridad. Muchas veces podemos no saber en realidad qué es lo que estamos buscando en un espacio de trabajo. Por eso es que a veces en una entrevista de trabajo nos pueden hacer estas preguntas como ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Por qué elegiste esta empresa? Y a veces uno se puede reír con esta pregunta, ¿no? Porque dice, uy, lo que estoy buscando es plata. El tema es que en realidad hay muchas personas que realmente pueden no tener en claro qué es lo que están buscando y podemos elegir un salario alto como es lo que se suele elegir por default, ¿sí? Y a veces en la práctica hay una diferencia entre lo que yo creo que valoro y lo que realmente termino valorando. Por ahí valoro más el reconocimiento social de lo que me estoy dando cuenta y eso tiende a conducir al burnout también. Cuando hay una discrepancia entre los reforzadores, entre la recompensa que yo recibo y lo que yo realmente estoy buscando. Así que estas son áreas individuales para tener en consideración. Hablamos entonces ya de la dimensión de la carga de trabajo, hablamos de las recompensas, hablamos de la sensación de control. Vamos a hablar ahora de la dimensión de la sensación de comunidad, y tanto variables laborales como variables individuales. La sensación de comunidad tiene que ver con la calidad de las relaciones sociales que yo estoy percibiendo en mi espacio de trabajo. Esto incluye tanto jefes, colegas, proveedores, clientes, cualquier persona con la cual tenga que interaccionar de manera constante y seguida en mi ambiente de trabajo. Y por ejemplo, por tomar un ejemplo, si una persona está buscando un espacio de trabajo y este espacio de trabajo en las entrevistas lo que menciona es que ellos se consideran una familia y quieren que todas las personas se sientan parte de esta gran familia, está bueno preguntarnos qué es lo que esto nos genera. ¿Nos da ganas de trabajar en este espacio o no? En primer lugar hay que ver a qué se refiere este espacio de trabajo cuando habla de familia, ¿sí? Porque obviamente si se refiere a falta de límites claros y falta de responsabilidades como pasa muchas veces en las familias y que esto va a implicar que uno, por ejemplo, se quede trabajando tiempo extra y que esto no sea reconocido, sino que sea esperado como un favor, bueno, eso no está bueno, ¿sí? Pero esto en realidad tiene que ver más con la dimensión de control, ¿sí? Con una falta de claridad de roles. La dimensión de comunidad se refiere más que nada en realidad a esta sensación justamente de pertenencia a un espacio de trabajo. Y acá lo que se encuentra es que, bueno, hay factores individuales, es decir, hay personas que por ahí prefieren un poco más de autonomía y de distancia con los colegas, y hay personas que prefieren más pertenencia, pero en realidad sistemáticamente lo que se encuentra es que el aislamiento, es decir, el trabajo solitario, el trabajo sin contacto con otras personas, tiende a llevar al burnout. Uno no se siente parte de este grupo, no se siente parte de este equipo de trabajo y por lo tanto esto tiende a llevar a sensaciones de desapego, de distanciamiento emocional, despersonalización con el propio trabajo y esto conduce al burnout. Hay variables individuales en cuanto a qué cantidad de contacto con otras personas queremos. Hay personas que queremos menos contacto, pero los seres humanos en realidad en general somos sociales, ¿sí? Nos gusta el tener contactos con otras personas. Entonces, los factores laborales que más predisponen al burnout son factores laborales que ubican a la persona en una situación de aislamiento en cuanto a su trabajo. Es una persona que puede estar trabajando y no tener contacto con otras personas, ¿sí? En ningún momento del día, ni comunicación, ni videollamada, ni conocer a sus colegas, ni sus jefes. Este es el tipo de situación que tiende a llevar al burnout, al agotamiento y al cambiar de trabajo. Y algo muy interesante es que también acá entran en juego los factores individuales.
Los factores individuales que más pueden influir en esta sensación de comunidad tienen que ver, por ejemplo, con la ansiedad social y con mi participación en el grupo, con las conductas que yo realizo para construir esta sensación de comunidad. Por ejemplo, uno muchas veces puede encontrar que esto es un problema en cuanto a la insatisfacción laboral y al burnout. Uno no se siente parte del grupo. Uno menciona que le gustaría formar parte del grupo, o sea, hay una diferencia entre mis expectativas y lo que estoy obteniendo en el trabajo. Y lo que puedo encontrar es que el trabajo por ahí está ofreciendo eventos fuera de trabajo, está ofreciendo happy hour, está ofreciendo encuentros para socializar, para conocerse, y uno después no asiste a estos eventos. Y cuando se pregunta por qué uno no va a estos eventos, las respuestas son, bueno, porque me da miedo caerle mal a otras personas, porque no voy a agradar, porque no voy a saber de qué hablar, porque no sé qué hacer, porque no me siento cómodo. Entonces, acá hay factores individuales y esto es muy importante poder notarlo. Primero, hay que evaluarlos. Si esto es así o directamente el trabajo no ofrece un espacio de comunidad. Entonces, ahí es un problema más que tiene que ver con el trabajo y con los recursos laborales. Ahora, si ofrece estos espacios, es importante notar el rol que uno está tomando en estos espacios. Porque si no, lo que puede pasar es que por más que uno cambie de trabajo, uno lleve su ansiedad social o sus factores individuales consigo mismo a otro trabajo. Entonces, por más oportunidades de poder construir conexiones que desde el espacio de trabajo se puedan ofrecer, uno como individuo puede notar qué rol está tomando al ir o no ir a estos lugares, al participar o no participar, o de qué manera uno está participando. Entonces, mencionamos la ansiedad social, las habilidades sociales, y de hecho lo que se encuentra también es un poco lo contrario. A veces hay espacios de trabajo que no tienen tanto esta oportunidad de generar una sensación de comunidad, pero hay trabajadores que pueden ponerse la camiseta en este sentido y empezar a generar ellos mismos esta sensación de comunidad. Pueden hacer un asado en casa, invitar a otras personas y empezar a conocerse un poco todos más en el trabajo. Esto también puede llevar a otro tipo de problemas que tienen que ver más con la dimensión de control, porque después se pueden empezar a desdibujar un poco los roles laborales, qué se espera de mí, qué no, cómo es mi relación dentro del ambiente de trabajo y fuera del ambiente de trabajo. Pero lo importante es poder notar que esto es una interacción entre las oportunidades de socialización que el espacio de trabajo ofrece y por otro lado cuál es mi comportamiento, cómo yo estoy encarando estos espacios. Otra de las dimensiones fundamentales que conducen al burnout, y esta para mí es una de las más importantes y que más seguido veo, es la sensación de injusticia o de que algo no es justo en mi espacio de trabajo. Esto es muy importante por muchísimos motivos. Primero, cuando uno percibe que algo es injusto en el espacio de trabajo, esto conduce al burnout pero con una velocidad enorme, ¿sí? de manera explosiva. Cuando algo es injusto, genera un contexto de vulnerabilidad y de irritabilidad que hasta la cosa más pequeña y la cosa más chiquita me puede hacer explotar. Y ahora, acá esta vez vamos a empezar hablando en realidad de los factores individuales porque algo que pasa muchísimo es que uno crea que algo no es justo no significa que objetivamente en los hechos algo sea injusto. Esto es un poco en realidad la base de lo que trabajamos en terapia muchísimas veces. Una de las primeras cosas que hacemos es hacer este análisis en conjunto, ¿sí? Es invitarnos a preguntarnos primero cuánto de esto tiene que ver con nuestros propios pensamientos y cuánto de esto tiene que ver con variables externas reales del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Como mencionamos anteriormente, tenemos un montón de sesgos que van a influir en mi experiencia de cuánto otras personas están haciendo y cuánto yo estoy haciendo y qué estamos obteniendo a cambio, y esto tiende a generar una percepción de injusticia, y esto es muy común. Y encima hay variables individuales, como pueden ser, por ejemplo, la dimensión de narcisismo, que pueden potenciar aún más mi percepción de qué es justo y qué no es justo, y yo puedo partir de una concepción distorsionada de qué es lo justo en un espacio de trabajo. Por ejemplo, algunas personas pueden partir con la presunción de que las reglas son para los demás, pero las reglas no son para mí, yo no tendría que estar cumpliendo estas reglas que por ahí sí cumplen mis demás compañeros, o yo tendría que tener algunos beneficios que no tengo, que tampoco tienen mis compañeros. Es decir, en realidad lo que uno está buscando como justicia es una posición de asimetría. Entonces, ¿por qué mencionamos esto en primer lugar? Porque el gran problema con esto es que en realidad lo otro también es verdad. O sea, también pasa muchísimo que hay espacios de trabajo que realmente son muy injustos. También pasa muchísimo que hay espacios de trabajo en donde hay nepotismo, en donde hay amiguismo y favoritismo. Pasa mucho en espacios de trabajo que el jefe juega al tenis y un empleado también juega al tenis, así que empiezan a jugar juntos y se hacen amigos y el trato empieza a ser diferencial entre ellos y yo puedo observar esto, entonces mis percepciones están 100% fundamentadas en la realidad. El gran problema es que en caso de que mis percepciones no estén fundamentadas en hechos externos y sean más inferencias o interpretaciones, es muy difícil poder distinguir entre ambas, porque cuando algo me enoja,
Lo que pasa es que cuando uno está enojado, tiende a creer con un 100% de certeza que lo que me está enojando es tal cual, es un hecho externo. Entonces, si yo cuando estoy enojado trato de evaluar si esto es un pensamiento propio o esto es un factor externo, casi siempre me voy a terminar convenciendo de que realmente esto es algo que evidentemente está pasando y que tengo razón. Entonces, es muy complicada esta área y, bueno, en terapia la evaluamos un montón. Si tenemos recursos específicos para poder evaluar cuál es mi percepción de justicia, qué es lo que yo espero de manera concreta en un espacio de trabajo, qué es concretamente lo que está pasando y cómo actuar de manera acorde. Esto es importantísimo porque de vuelta, hasta la más mínima percepción de injusticia puede hacer que el mejor espacio de trabajo se convierta en el peor muy rápido. Es importantísimo esto de poder dar un paso hacia atrás y poder notar cuáles son los hechos, es decir, poder describir qué es lo que uno está observando. No tanto inferencias, digamos, no tanto por qué yo creo, cuáles son las intenciones detrás de las cuales una persona hace lo que hace o pide lo que pide, sino realmente describir de manera concreta cuáles son las cosas que yo estoy viendo en mi día a día en el trabajo, cuáles son concretamente mis expectativas, es decir, de manera concreta de qué otra manera me gustaría que sean las cosas en el trabajo y poder evaluar si esto, digamos, es algo justo o estoy por ahí pidiendo algunos privilegios que otras personas no tienen. Para ser un poco más concreto, cuando hablamos de experiencias concretas nos referimos a cuando llega el jefe del trabajo, ¿está saludando a todas las personas o está saludando, por ejemplo, a otras y a mí no me saluda? ¿Y esto es algo que pasa una vez o es algo que pasa sistemáticamente y pasa siempre? Hay algunos factores que pueden explicar por qué no me saluda. Por ejemplo, mi oficina está muy al fondo y no me cruza en el camino al despacho, o no hay otras explicaciones posibles. Eso es, por ejemplo, un análisis más descriptivo de la situación. A partir de hacerme esta línea de preguntas concretas y descriptivas, yo voy a poder sacar mis conclusiones de si esto es algo justo o injusto. Un análisis no tan descriptivo sería a partir de la asunción de que mi jefe tiene algo en contra de mí. Entonces, yo parto de esa asunción en primer lugar y voy buscando evidencia a favor de esta creencia. Espero a ver si hay alguna vez, si hay algún día en el cual no me saludó cuando vino y me agarro de eso, desestimando todas las otras veces que sí me saludó, o que sí me pregunta cómo estoy, o cuál es mi rol en la relación. Entonces es un tema que puede ser bastante complejo de analizar, pero es importantísimo justamente poder analizarlo. Y en el extremo opuesto, en realidad podemos, como variable individual, podemos encontrar lo contrario. En vez de una persona con algún grado de narcisismo que cree que tiene algún beneficio que no está obteniendo y que esto puede generar una situación de burnout, encontramos personas al revés, que por ahí por querer agradar a los demás o poder querer ser aceptado, deja que lo pasen por arriba. Es decir, naturaliza situaciones que son sistemáticamente injustas. Se carga con trabajo extra, acepta menor remuneración, acepta cosas que por ahí no quiere aceptar y no se permite cuestionar este tipo de cuestiones. Cualquiera de estos dos escenarios tiende a llevar al burnout. Y por último, como la última dimensión importante que se encuentra que influye en el burnout, es la dimensión de valores. Los valores tienen que ver con la manera en que yo quiero ser en mi trabajo, la manera en que a mí, las cualidades que quiero que mi trabajo demuestren. No es tanto lo que tengo que hacer, sino la manera en la cual tengo que hacer lo que quiero hacer. Los valores son por naturaleza muy individuales, es decir, diferentes personas podemos tener diferentes valores que queremos manifestar en nuestro espacio de trabajo. Queremos lograr diferentes cosas, impactar el mundo de diferentes maneras. Por poner un ejemplo, una persona, por ejemplo, puede valorar mucho la honestidad, puede querer decir siempre la verdad, puede querer ayudar a otras personas, quiere querer manejarte justamente de manera honesta y puede encontrarse con un espacio de trabajo que tenga otros valores, que valore otras cuestiones que lo lleven incluso en contra de los propios valores individuales, generando una discrepancia entre los valores individuales y los valores organizacionales. Por ejemplo, una persona muy honesta puede encontrarse trabajando en una empresa de venta de seguros y como tarea diaria por ahí tiene que ocultar cierta información. Por ahí no le piden explícitamente que mienta, pero tiene algún instructivo en donde en cada venta de seguros tiene que ocultar cierta información a menos que el cliente lo pregunte de manera específica. Por ahí cuando le preguntan por el precio del seguro tiene que decir cierto número, pero ese número por ahí oculta los gastos administrativos o el precio final con impuestos y tiene por ahí la instrucción de evitar dar esta información a menos que el cliente lo pregunte de manera explícita. Entonces, esto una persona que valora mucho la honestidad puede generarle una disonancia enorme entre los propios valores y lo que se espera de él en el espacio de trabajo. Puede empezar a, tener dificultades para conciliar el sueño, sentir muchísima culpa, decir que no se puede mirar al espejo por la vergüenza que se da a sí mismo. Esto conduce al burnout. Y notemos que es súper interesante que esto tiene que ver justamente con factores individuales.
porque otra persona, por ahí con otros rasgos, con otros valores, que no valore tanto la honestidad, con un poco más de desapego emocional y falta de empatía con otras personas, por ahí podría ajustarse perfectamente a esta modalidad de trabajo y no tener ningún problema en mentir directamente o ocultar información. Entonces, de vuelta acá hablamos de un desajuste, como en todas las otras dimensiones, hablamos de desajustes entre factores individuales y factores laborales. Entonces, estas son 6 dimensiones en donde interseccionan los factores laborales con los individuales. Y mencionamos estas 6 porque son las 6 que más están estudiadas y que suelen aparecer en una infinidad de trabajos. Después hay factores que son más específicos que tienen que ver con diferentes profesiones en particular. Es decir, hay estudios que estudian específicamente factores de burnout en docentes o en profesionales de salud. Hay factores que son más específicos de diferentes profesiones. Estos 6 son como generales que son de ayuda para poder uno mismo empezar a evaluar, empezar a entender un poco más de dónde viene su sensación de burnout. ¿Cuáles son los factores que más, en mi caso, me están llevando al burnout? Y empezar a interrogarnos sobre cómo se relacionan los factores individuales y los factores laborales. ¿Cuánto tiene que ver con la dinámica de trabajo que no se ajusta a mis expectativas? ¿Y cuánto puede tener que ver con algo en lo que yo sí tenga algún grado de control directo? Por ejemplo, con mis expectativas, con mis creencias, con mis percepciones, para justamente poder elegir cuál es el mejor plan de acción. Porque de lo contrario no vamos a saber bien qué hacer. Podemos estar cambiando de trabajo en trabajo sin trabajar con factores individuales que pueden estar siendo una pieza clave del problema. O al revés, puedo estar queriendo trabajar de manera individual cuestiones personales cuando en realidad no tiene que ver con cuestiones personales, sino que tiene que ver con cuestiones laborales, con factores externos del propio ambiente de trabajo que no se ajustan a mis propias características y mis propias preferencias. Entonces es importante poder realizar este primer análisis en primer lugar y poner sobre la mesa los factores laborales y estudiarlos en profundidad para poder elegir cómo yo quiero seguir de acá en adelante. Si no, como decíamos en el episodio pasado, y con esto queremos cerrar este episodio, el problema más grande que pueda haber es centrarnos únicamente en los factores individuales sin notar todo el ambiente de trabajo y cómo es el ambiente de trabajo que genera el estrés crónico que causa burnout. Hay situaciones que por más que uno las trabaje individualmente, si el problema pasa por otro lado y por factores laborales, el estrés crónico va a permanecer ahí. Entonces, por esto es que es fundamental realizar este análisis para poder distinguir con claridad cuánto tiene que ver con factores individuales, cuánto con laborales y poder elegir cuál es el mejor plan de acción. Porque si se lo dejamos en manos de la empresa para que la empresa decida cómo proceder, lo que está pasando hoy en día es que muchas veces el problema se ubica en la persona que experimenta los síntomas. Es decir, si yo siento burnout, el problema es mío, por lo tanto solamente hablemos de tus factores individuales. La idea de este video es no entrar en esta lógica y sí poder entrar en la complejidad de la realidad, que es notar cómo interaccionan factores de trabajo con los propios factores personales para poder empezar a realizar un correcto diagnóstico y poder distinguir cómo proceder. Y como siempre decimos, este es un podcast psicoeducativo, queremos brindar información sobre psicología basada en evidencia que pueda ser de utilidad para las personas. Y si bien esto es muy útil, no reemplaza un proceso terapéutico, un proceso psicológico. Entonces, si alguno está experimentando un malestar significativo relacionado al trabajo a través de burnout o por cualquier otra problemática, siempre recomendamos en primer lugar poder consultar con un profesional de salud mental para que pueda realizar una correcta evaluación y por lo tanto poder plantear un tratamiento que sea efectivo, que realmente vaya a modificar las variables que están generando este malestar. Así que con eso cerramos y nos vemos en el próximo episodio.